Soy Luis Guillermo Hernández y soy periodista independiente y mi plataforma se llama Sexta W y mi canal de YouTube se llama como yo, Luis Guillermo Hernández Sexta W. Bueno, las mañanas vengo prácticamente desde que comenzó el sexenio, las primeras semanas después de que se comenzaron a llevar a cabo, hice mi solicitud, como yo no trabajaba en un medio tradicional, hice mi solicitud como periodista independiente, como individual. Y a través de la oficina de comunicación me dieron la oportunidad de venir, creo que a partir del segundo mes de las mañaneras. Pero en mi condición de periodista independiente solo podía venir una vez, 2 veces cada mes. Entonces eso fue como muy esporádico al principio. Han sido varias. Me parece que, bueno, yo he utilizado la conferencia mañanera para posicionar los temas que trato en mi propia plataforma digital. Como es una plataforma muy pequeña, que tiene un alcance pues limitado en YouTube y en las redes sociales, identifiqué que posicionar los temas en la conferencia matutina les daba relevancia, les daba impacto mucho más allá del que podía obtener con mi propio trabajo. Quizá uno de los temas que me parece que ha sido más importantes es toda la serie de investigaciones que he hecho sobre el INAI, sobre la corrupción en el Instituto Nacional de Transparencia y la serie de irregularidades que hemos identificado a lo largo de 3 años en esa institución. Han tenido impacto dentro de la propia conferencia, han tenido impacto en los medios y también han tenido impacto en términos de políticas públicas. Me parece que ese es el tema. Bueno, soy periodista profesional, de carrera. Me formé en los medios tradicionales. Hace 30 años comencé como reportero en los medios tradicionales. He trabajado prácticamente para todos los periódicos importantes del país: Reforma, El Universal, Milenio, Televisa, etcétera. Pero hace 15 años, hace 11 años, 12 años, decidí ser independiente, harto de la dinámica de los medios tradicionales. Me decidí a ser profesional independiente y ahora compagino mi tarea como periodista con la academia. Soy doctor en comunicación, medios y cultura por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona y soy parte de un grupo de investigación sobre estudios de periodismo en la Universidad de Barcelona. Sí, chilango. ¿De dónde? De Ciudad de México, sí, chilanguísimo. ¿Qué te parece este modelo de comunicación que implementó el presidente desde que fue jefe de gobierno? ¿Qué te parece? ¿Cómo ha funcionado para ti este modelo? Fíjate, hoy que estábamos platicando en la mañanera sobre el asunto de los medios y él hablaba sobre el impacto de la conferencia mañanera, yo quería comentárselo públicamente porque parece que es algo que muy poca gente ha valorado en su justa dimensión. La conferencia mañanera del presidente ha significado una verdadera revolución en los medios mexicanos, porque rompió con el monopolio de los medios tradicionales que tenían la hegemonía de la narrativa, de la discusión de los temas públicos y de la imposición de las agendas periodísticas e informativas en el país. La mañanera vino a desplazar por completo a los noticiarios matutinos, por ejemplo. Ya prácticamente ninguno tiene relevancia porque la gente está más ocupada de la mañanera que de lo que se dice en esos espacios. Pero además, una cosa que es importante, que le dio representatividad y le dio validez a un ecosistema de medios alternativos, digitales, que surgieron hace mucho más tiempo que la Cuarta Transformación, pero que se en este sexenio. Plataformas digitales de YouTube, de TikTok, de Twitter, de ex Twitter o plataformas pequeñas que encontraron en la conferencia mañanera un espacio como el que yo te comenté hace unos momentos que utilicé para posicionar su trabajo y sus intereses informativos. Al darnos representatividad como alternativos, al ponernos al mismo nivel que los medios tradicionales, nos permitió competir uno a uno
contra los grandes corporativos. Entonces, hoy un periodista, por ejemplo yo, que no tengo un medio de comunicación que me respalde, puedo venir a la conferencia mañanera, posicionar un tema y hacerlo escándalo nacional. Porque se comenta en la mañanera, se valida en la mañanera. Yo soy un periodista profesional, no vengo a contar mentiras ni a hacer chistes, pero los temas tienen relevancia. Y eso es algo que en otro momento no hubiera podido ocurrir. Entonces yo puedo competir en mis redes sociales, en mis espacios, con cualquier otro periodista, incluso con periodistas de la alcurnia, digamos, periodística, de la élite, de tú a tú. Y eso es algo que era impensable hace 6 años. Ya se está estudiando en las universidades. A ver, cuéntanos. Se está estudiando como un fenómeno de comunicación, pero también como un fenómeno social. Es decir, las conferencias mañaneras ya no son solamente un instrumento periodístico, un vehículo para que una persona, un funcionario responda y un periodista anote. Al ser masivas, al ser públicas, al difundirse en vivo y en directo, han provocado un cisma en los estudios de periodismo del país, porque la gente que está allá afuera, la forma en la que nosotros hacemos nuestro trabajo, ahora nos ve trabajando en vivo y en directo. Ahora sí que en crudo, ve cómo procesamos la información, cómo hacemos las preguntas, cómo interactuamos con nuestras fuentes y nos evalúa. Evalúa nuestro perfil, nuestra posición, nuestra ideología, nos desnudó por completo. Y eso para la academia, para los estudios de periodismo, es material absolutamente rico. Tengo entendido, si no me falla la memoria, y una disculpa si me equivoco, pero hasta 2023 había alrededor de 300 tesis de licenciatura, maestría y doctorado vinculadas con el fenómeno de la conferencia mañanera de López Obrador. Esto te habla del interés nacional e internacional de este asunto. Periodistas, por ejemplo, yo tengo interacción con mis colegas de la Universidad Autónoma de Barcelona, con los que trabajo, ahí hice mi doctorado y ahí estudio los fenómenos periodísticos, quieren venir a la mañanera para estudiarla, para analizarla y para entender cómo funciona un modelo de comunicación política y social sin precedentes. Ese es, digamos, yo lo veo como la gran dimensión de este fenómeno. Hace más o menos unos 3 meses vino un académico catalán a la conferencia mañanera, hizo unas preguntas. Él es uno de los coordinadores del grupo de trabajo en el que estoy y me comentaba esta circunstancia de excepcionalidad que es el hecho de que el presidente del país se presente todos los días frente a un grupo de periodistas que hagan preguntas completamente libres, completamente sin agenda, y que tengan una interacción de cara a la gente, porque es un fenómeno político que no ocurre, pero social que tampoco tiene referentes. Y la forma en la que se dirime la discusión pública en la mañanera es un asunto que les llama mucho la atención como un fenómeno de rendición de cuentas. Los colegas en México no han entendido el gran impacto que es la conferencia mañanera, pero en Europa, en América Latina sí. Y la idea de que como ejercicio democrático sin precedentes es quizá uno de los elementos que va a marcar el análisis y el estudio del gobierno de López Obrador. Bueno, como te decía, yo soy académico, me intereso por los estudios de periodismo, mi especialidad son los estudios de periodismo dentro del área de la comunicación y en particular hay 3 temas que me interesan mucho. Uno de ellos es el análisis de la precarización laboral, lo que significa la pérdida de derechos laborales, de derechos gremiales, de derechos profesionales de los comunicadores y las comunicadoras del mundo en general. Y en este ámbito es de mucho interés lo que está ocurriendo en el fenómeno mexicano.
Digamos, la precarización es prácticamente global. Todos los medios de comunicación del mundo están atravesando por una crisis, pero el fenómeno mexicano es todavía más impactante por la naturaleza del ecosistema mediático mexicano, un ecosistema que dependía casi 100% del dinero público, del dinero gubernamental. Esta idea de hacer este tipo de investigaciones, muchos colegas de los medios me conocen y saben, pues, tengo 30 años en el gremio, ya muchos saben quién soy, ¿no? Se acercan a mí para hacerme denuncias. Y esto ocurrió en el caso de Latinos, también en el caso de Proceso. Colegas que se acercaron a mí para decirme, oye, está pasando esto en Latinos, está pasando esto en Proceso. Y a la hora de investigar, a la hora de confirmar la versión, la información, pues descubrí que es un fenómeno parecido. Las dos empresas están en debacle, están en un problema grave de credibilidad, pero sobre todo económico. Sus modelos de negocio están agotados y lo que están haciendo es violar los derechos laborales de sus trabajadores, conculcándoles el derecho al seguro social, el derecho a las vacaciones pagadas, al reparto de utilidades, etcétera, pero también les están arbitrariamente cambiando su régimen laboral de trabajadores contratados, empleados de empresas, a trabajadores eventuales. Y en el caso de Proceso, todavía mucho más grave que el de Latinos, hablamos de personas que tienen hasta 30, 35 años de antigüedad en la empresa y que son liquidados prácticamente con el 10% de lo que les correspondería por ley en una jubilación legal y regular. Es gravísimo. Lo que está pasando en Proceso es muy, muy grave. Muy grave. ¿Qué crees que se deba? Me parece que el fracaso del modelo de negocio, pero además, en el caso de Proceso, a la pérdida de credibilidad. El periodo, la revista Proceso, la publicación, ya no es la misma que era antes del sexenio de López Obrador. Traicionó a sus audiencias, hubo un abandono masivo de suscriptores y Proceso vivía prácticamente de las suscripciones y ya no tiene cómo subsistir. Además de esto, pues el grave problema, muy grave problema, de que se quedaron sin recursos, no hay fondos en Proceso. El director de Proceso, a quien busqué para esta investigación, reconoce que tienen problemas económicos, pero también reconoce que el éxodo masivo de lectores es quizá lo que ha significado la muerte de Proceso. Yo creo que en el caso de Proceso hubo como una serie de problemas paralelos. Por un lado, la incapacidad de la nueva dirección, la última de las direcciones, de entender el momento histórico que estaban viviendo y significarse por su trabajo periodístico, acompañando de alguna manera a sus audiencias que estaban a favor de la 4T, pero por otro lado también una soberbia administrativa de Proceso es Proceso y ha sobrevivido y va a sobrevivir. La realidad es distinta, ¿no? O sea, ninguna redacción hoy subsiste de sus suscripciones, ya eso, el papel está prácticamente muerto, ¿no? Como industria está muerto, quedará quizá como objeto de culto, etcétera, pero como negocio ya no funciona y no lo entendieron.